Sean bienvenidos a Quick Show. Mi nombre es Greg Mattson y soy su anfitrión. En este episodio, nuestro invitado es Jeff McCullough de Hello Saints. Hello Saints es un canal de YouTube muy popular que creo que ya tiene casi 30,000 suscriptores. Creo que acaba de empezar hace unos 9 meses, como yo lo miré. Pero Jeff es básicamente el diario, si se quiere, el diario de vídeo, su exploración de la Iglesia Sud. Jeff, bienvenido al programa. Gracias por recibirme, te lo agradezco. Quiero repasar un par de cosas aquí. A través de tu canal cubres diferentes temas. Una de las cosas que usted habla es la diferencia con la teología. Hablas de los 3 niveles del cielo. Hablas del templo, de tus visitas a la iglesia, de tu experiencia con los misioneros, etc. Y quiero decir, ¿qué te llevó a este punto? ¿Por qué se interesó por los santos de los últimos días? ¿Tiene antecedentes con los santos de los últimos días en algún momento? No, de hecho, eso fue lo que me atrajo, que fuera tan extraño y desconocido para mí. Sí, yo, como he explicado en muchos otros podcasts, no es algo que anticipé entrar. Simplemente sucedió en secuencia con otras cosas que estaban sucediendo en mi vida. Crecí como protestante evangélico. He estado involucrado en el ministerio pastoral a nivel de congregación durante los últimos 15 años más o menos, y en otras capacidades incluso más tiempo que eso. Así que cuando durante la pandemia pude combinar mis estudios universitarios de producción con mis estudios de posgrado de ministerio pastoral basado en la fe, todo ello coincidió con un viaje al oeste que mi familia y yo hicimos durante la pandemia, y pasamos un tiempo en Salt Lake City con unos amigos. Y mientras hablaba con esos amigos, me estaban explicando la cultura Sud. Y mi primera pregunta fue, ¿qué es Sud? Y a partir de ahí empezó a explicarme cómo es culturalmente ese corredor montañoso interior debido a la herencia espiritual que existe allí. En aquel momento me pareció interesante, pero no le di demasiada importancia. Pero en los meses siguientes, cuanto más empecé a disfrutar de la idea de combinar los medios de comunicación con la fe, el ministerio, como quieras llamarlo, y un creciente deseo de aprender más sobre las creencias, la cultura y la gente de los santos de los últimos días, decidí que por qué no juntaba todo esto y hacía una crónica de este viaje, y tal vez un par de cientos o cientos de personas en YouTube, evangélicos de los santos de los últimos días, no sé, querrían aprender conmigo o verme aprender. Y así fue como todo comenzó en algún momento durante el año pasado, más o menos. Quiero retroceder un poco. Para empezar, quiero saber más sobre ti. Usted fue pastor durante varios años. Siempre fue una persona espiritual. ¿Qué te hizo decidir ser pastor y dedicarte al ministerio? Sí, es una buena pregunta. Sí, crecí en una familia de mentalidad y corazón muy espirituales. La fe siempre fue importante para nosotros. La Biblia siempre ha sido importante para nosotros. La idea de tener una relación con Jesús fue fundamental en mi educación con mis padres, con mis hermanos. Y crecí yendo a la iglesia y estábamos allí todos los domingos por la mañana, los domingos por la noche, los miércoles por la noche. Así que crecí en la fe. Pero en cuanto a lo que llamaría despertar espiritual, donde se convirtió en mi propia cosa y no solo mi educación, fue probablemente cuando estaba alrededor de la edad de secundaria, y la bombilla se encendió cuando empecé a darme cuenta de que no se trata de religión, se trata de relación. Dios no me está llamando a la religión, ni a los rituales, ni a la devoción religiosa. Me está llamando a una relación próspera con Él. Y mi vida continuó transformándose cada vez más por ese camino hasta la escuela secundaria. Crecí en un suburbio de San Luis, que era bastante grande, pero en la escuela secundaria nos mudamos a una ciudad agrícola, y fue principalmente como una comunidad católica alemana, antigua comunidad minera, así que estaba rodeado de católicos. Yo era uno de los únicos niños protestantes en la escuela y empecé un estudio bíblico. Así que tienes a este chico protestante
liderando a todos estos católicos en un estudio bíblico que era simplemente fantástico. Y eso fue una especie de incursión en mí, apreciando una especie de diálogo interreligioso y la mirada a la palabra y la verdad y quién es Dios y la comprensión de dónde somos similares, dónde somos diferentes. Y luego fui a una universidad metodista. Y para aquellos que no están familiarizados con el tipo de herencia de la Iglesia metodista, son los hermanos Wesley y sus pensadores de la Ilustración. Y todos ellos cuestionaban todo. Ya sabes, no te limites a creer. Saber lo que crees y por qué lo crees. El cuadrilátero wesleyano y todas las formas de la Ilustración para patear los neumáticos de la fe. E incluso hacíamos viajes. Tuvimos que hacer un viaje a Chicago, donde visitamos una iglesia episcopaliana en el centro, una mega iglesia evangélica en los suburbios llamada Willow Creek, una sinagoga judía y una mezquita islámica. Y como estudiantes fuimos a estos ambientes interreligiosos y confesionales. Y allí, de nuevo, otro bloque de construcción en la sensación de que está bien y es seguro mirar a otras religiones. Así que todo eso sigue siendo una especie de tejido de mi viaje espiritual. Me gradué en la universidad, empecé en la radio durante unos años en la zona de San Luis. Trabajé para los Blues, los Rams cuando estaban en San Luis y luego trabajé en marketing online. Y mientras estaba en ese entorno de marketing, diseño de sitios web, simplemente sentía que cada día iba a trabajar ayudando a la empresa a ganar dinero. Y eso era súper hueco para mí. Era muy insatisfactorio. Querías más propósito, sentía que quería más propósito. La forma en que lo pensé en ese momento fue que quiero hacer cosas que estén un poco más directamente vinculadas a un impacto eterno. No quiero decir que alguien que trabaja en una oficina no puede tener un impacto eterno, pero realmente me sentía atraído hacia el ministerio pastoral en ese momento. Y eso comenzó, ya sabes, un viaje de 15 años de ser ordenado, ir al seminario, obtener un título de posgrado en estudios bíblicos y el pastoreo de todos esos años. Así que Ahora tienes una familia. ¿Ya era pastor cuando conoció a su esposa o fue más tarde? no, conocí a mi esposa en la universidad. Ella tenía 17 años, yo tenía 19. Y nosotros Ella hizo todo este viaje contigo. lo hizo. Sí, quiero decir, ella es lo más cercano a la novia de la escuela secundaria como usted puede conseguir. Y luego simplemente viajamos. Hicimos un poco de ministerio juntos en la universidad a la que fuimos, porque ella fue contratada justo antes y durante el primer par de años de nuestro matrimonio como directora residente en esta escuela cristiana de artes liberales. Así que estábamos vertiendo en las vidas de los estudiantes y disfrutamos haciendo eso. Pero no estábamos planeando entrar en el ministerio pastoral en ese momento. Siempre has sido espiritual. Solo diremos eso. Sentiste que tenías una llamada y tal vez eso es lo que sientes con lo que estás haciendo ahora. No lo sé. Solo te preguntaré. ¿Sientes una vocación por lo que estás haciendo? Sí, la siento. Ya sabes, en este mundo peculiar que estamos viviendo ahora, que se siente como un universo alternativo desde 2020, hay tanto de construcción que tiene lugar en muchos niveles. Incluso diría que a nivel institucional todo se está cuestionando, desde la política a, ya sabes, las estructuras sociales en lo que respecta a la raza, en lo que respecta al matrimonio y en lo que respecta a la fe, la iglesia, qué es la iglesia organizada, lo que se supone que es. Así que personalmente creo que cada una de esas cosas que nombré tienen fundamentos espirituales y donde podríamos dispersarnos en nuestras propias áreas de confort y refugiarnos. ¿Por qué no mirar hacia afuera y tratar de conectar y encontrar puntos en común con las personas donde la espiritualidad se está convirtiendo cada vez más? Gente es como que desechar cualquier cosa espiritual. Y creo que eso es triste. Así que eso es parte de lo que estoy persiguiendo en esta especie de conversación interreligiosa que estoy haciendo en Hello Saints. No sé si conoces algo de la historia de la iglesia, pero gran parte de la familia de Joseph Smith se había convertido al metodismo desde el Sí, principio. estaba al Y tanto de eso. Joseph Smith decía que estaba pensando seriamente en convertirse al metodismo.
La en el iglesia momento de la metodista primera estaba visión. explotando, sí. Durante el segundo gran despertar, la iglesia metodista está explotando en América. Y sé que hay muchos lazos allí, sí. Tú empiezas esto. Ya me dices, oye, voy a empezar este canal de YouTube. No sé mucho sobre los santos de los últimos días. Dame tu impresión de lo que sabías antes de empezar a investigar. No sabría decirte la diferencia entre un santo de los últimos días y un testigo de Jehová, lo cual es muy típico en el Medio Oeste y en el cinturón bíblico. Realmente no lo sabemos. Hubo un templo construido, creo, en los años 90 en la 64 en Saint Louis y Crèvecoeur. Y recuerdo cuando lo construyeron, quiero decir, conduciendo por él y siendo como, ¿qué es ese ángel de oro en este templo? Sabía que estaba relacionado con el mormonismo, pero no estaba totalmente seguro. Sabía muy poco. Creo que los primeros meses que estuve investigando sobre la iglesia de los santos de los últimos días, incluso en los últimos años, seguía llamándolo John Smith en lugar de Joseph Smith. Quiero decir, era tan desconocido para mí. Sí. Había tocado el mormonismo propiamente dicho o la restauración en un par de puntos en algunas de las clases que impartí y algunas de esas cosas, solo haciendo referencia a, ya sabes, otras minorías religiosas en Estados Unidos. Pero solo estaba regurgitando cosas que había leído. Realmente no lo había investigado. Así que cuando empiezas a familiarizarte con las cosas, ¿investigas o es sobre todo conocer gente e ir a una capilla? ¿Cuál es su proceso al empezar? Al principio era investigación, lo era. Muchos libros y viendo un montón de videos en YouTube. Naturalmente, mi punto de partida es desde una perspectiva evangélica, claro. Así que el primer par de libros que leí eran de personas que habían salido de la Iglesia de los Santos de los últimos días, y la razón por la que empecé allí es porque eso me estaba ayudando a conectar los puntos, toda la búsqueda de donde somos similares, donde somos diferentes. Eso fue realmente muy útil para alguien que salió de la iglesia de los santos de los últimos días y se convirtió al cristianismo evangélico. Podían explicar esas similitudes y diferencias. Y uno de ellos era bastante crítico, el otro no tanto, solo era un poco más franco acerca de su experiencia. Pero luego me metí en la lectura como Ralph Stone Rowling y leí, ¿qué es? Es la biografía del profeta del desierto Brigham Young. Así que empecé con eso, pero luego empecé a hacer conexiones con la gente, pastores en el área de Utah, amigos que tengo por ahí que eventualmente me llevaron a personas que eran santos de los últimos días, practicantes o ex santos de los últimos días. Así que Así en que contraste ir a finalmente una terminas yendo capilla, a una capilla nunca he ido, nunca ha sido. y no. Estuve en una por primera vez hace un mes para filmar un video porque un santo de los últimos días local me invitó a recorrer una capilla un jueves por la tarde, pero todavía tengo que ir a la iglesia un domingo por la mañana. Eso será pronto, pronto. Tienes que ir, tienes que comprobar. Sí, la gente será muy amable, especialmente después de ir a la conferencia general. Quiero decir, tengo que sentirme Fuera. tan... Entonces, vamos a eso. No mucha gente ha ido a la conferencia general antes, han ido a la iglesia. Y creo que conseguiste entradas de un amigo mutuo nuestro. Da tu impresión de cómo fue la conferencia general para ti. Un pastor evangélico que va a la conferencia general de los santos de los últimos días, ¿cuál fue tu impresión? Todo esto tiene el mismo punto de partida. Siempre hago lo mismo. Vaya. Esto es realmente familiar en muchos sentidos. Y hombre, esto es súper extraño en muchos sentidos. Quiero decir, realmente es que esa es la tensión que me ha atraído en esto, porque hay algo atractivo y desarmante acerca de lo familiar que se siente, y hay algo que me hace retroceder en lo extraño que es. Así que esa tensión me llama, no sé, un glotón para la incomodidad y me hace querer mirar un poco más de cerca. Así que sí, cuando fui a la conferencia general, se sentía como lo que yo diría en un sentido protestante, se sentía como la iglesia de la vieja escuela. Todo el mundo está vestido con sus mejores galas de domingo. En mi contexto, la gente ya no se viste con corbatas y vestidos para ir a la iglesia. Es muy... Es una especie de ven como eres, por lo que se sentía un poco como la vieja.
Iglesia de la vieja escuela, muy tradicional cristianismo protestante. Me sentí de esa manera en el centro de conferencias, con el coro gigante, con el órgano que se siente muy antigua iglesia para mí. Porque, quiero decir, yo crecí y todavía tipo de operar en un contexto en el que es mucho más, ya sabes, una banda de alabanza. Realmente no hay coros, no hay órganos y que es un Hammond B o algo así. Pero entonces era muy extraño y en otro aspecto en el que solo todo el profeta y la presencia del profeta era muy diferente para mí. Um, las referencias al libro de Mormón, ya sabes, tercer Nefi, Alma, como todas estas referencias de las escrituras que soy como. Algo así como oído hablar de ello. Tal vez eso Eso era muy sería tan extraño. extraño. Eso sería, quiero decir, estás haciendo referencia a estos nombres como si estuvieras hablando de Moisés o algún otro profeta bíblico o Pedro o alguien. Y es como, ¿quiénes son estas personas? Sí, claro, y entonces eso es una especie de en un vacío lo que estaba experimentando. Había algunas subtramas que se ve en el video que hice. Eso fue realmente, supongo que añade un poco de drama, pero realmente añadió un poco de frustración y disonancia en mi mente y en mi corazón. Y eso fue esta presencia evangélica. Eso realmente me molestó y sé que me meto en problemas por decir esto, pero específicamente los predicadores callejeros realmente me molestaban, como ¿qué estás haciendo? Como gritar a la gente cómo están tratando de hacer su cosa, iglesia. No entiendo por mi vida lo que eso logra. Y desde que me refería a eso en ese video, he tenido un montón de conversaciones con... Es una muy pequeña minoría de protestantes que están como, ¿de qué estás hablando? Como, eso es lo que estamos llamados a hacer. Eso es predicar. Estamos llamados a proclamar la verdad. Pero no es atractivo. No veo a Jesús predicando y proclamando y realmente condenando a un pastor por compradores de pastores y a multitudes. Lo veo hablando una verdad desarmante y amorosa a una audiencia cautiva en una ladera y lo veo confrontando a aquellos que están siendo religiosamente opresivos, que en realidad están obstruyendo la misión del Padre, pero no lo veo de pie en las esquinas gritando a la gente y me pongo todo lo que podría conseguir súper trabajado en eso por un tiempo. Y había algunos otros grupos Creo, Jeff, por allí. cierto, y por desgracia, para los que viven, lo llamaremos el cinturón del libro de Mormón, para los que viven en ese cinturón del libro de Mormón, y esa es su cultura y eso es lo que les rodea. Lo desafortunado, creo, es que para ellos ven eso, y esa es la mayor parte de la representación que obtienen de los evangélicos, porque no conocen a tantos necesariamente, y eso es una pequeña, Sí, y lo es. Eso sí, es y lo muy, es muy importante decirlo, es una muy pequeña rebanada del protestantismo. Sí, claro. Y luego había otros grupos allí que estaban pasando pistas y con ganas de tener conversaciones. Y por lo general eran muy amables, no eran intrusivos, no parecían estar tratando de emboscar a la gente. Y hablo de esto en el video, todavía no es mi enfoque, pero creo que podría ser bien intencionado. Pero en general, toda esta idea de que vamos a rodear a usted y esperar a que entres en tu cosa y esperar a que salgas de tu cosa. Y al igual que como vamos a disparar a estos peces en un barril tipo de enfoque, es súper peculiar y extraño para mí. Solo quería como de pie en un, ya sabes, jardinera y gritar, vete, déjalos en paz. Si quieres hablar con ellos, entonces encuentra a un santo de los últimos días con el que puedas relacionarte en lugar de simplemente ladrarle a una multitud. Me meto en problemas por decir este tipo de cosas, así que probablemente debería parar ahora, pero tuve una reacción visceral a eso y no esperaba ver eso cada vez que estaba en la conferencia general. Así que, Sí, pero casi todo allí, los himnos son tal vez un poco. ¿Pensaste que algo de los himnos te resultaba extraño? Quiero decir, son probablemente, no, no realmente, en cuanto a como lo que están diciendo en los himnos. ¿Algo se destacó? bueno, no, algunos de ellos son himnos que yo cantaría. Así que el tipo de la gaita le pregunté si podía grabarlo y preguntarle si tocaría una canción. Tocó Come Thou Fount. Me encanta Come Thou Fount. La he cantado 500 veces en la iglesia. Creo que escuché All Creatures of Our God and King, que tenemos, no me di cuenta mientras estaba allí,
Tenemos un tercer verso diferente porque decimos alabanza, alabanza al Padre, alabanza al Hijo, alabanza al Espíritu Santo, tres en uno. Ese verso no se cantó en la conferencia general. Pero sí, quiero decir, ninguno de los himnos me pareció raro o extraño. Ya no cantamos mucho en mi contexto, pero hay algunos himnos hermosos que el coro clavó. Son tan buenos, así que sí. No, Al sabes, al principio, principio parece que hablaste hablasteis un un poco poco sobre del el templo. templo, que has ¿Qué has reunido reunido hasta hasta ahora, ahora, la la información información que que has has reunido reunido sobre? sobre Porque el templo está por muy qué el separado, templo así está que muy no se habla separado, mucho de así él. que no se habla mucho de él. Tenemos algunas cosas que son muy Tenemos algunas sagradas y no cosas que son son un muy secreto. sagradas y no tan Entonces, secretas. ¿cuál es tu Entonces, impresión hasta ahora de ¿cuál lo es tu que has impresión aprendido hasta sobre ahora esto? de lo que has aprendido sobre Escuchaste, esto? Quiero probablemente decir, escuchaste acerca de los anuncios. probablemente Estabas has ahí oído hablar cuando de los hicieron los anuncios. anuncios de cuántos Estabas templos allí nuevos cuando había. hicieron los Creo que anuncios fue el sobre día cuántos después de nuevos que yo templos. estaba allí, o que tarde, pero he oído Pero en supongo que tienes la eso. sensación de que estamos muy centrados en los templos como pueblo. ¿Cuáles Sí, son tus pensamientos? ¿Qué has aprendido sobre el templo hasta ahora? sí, bueno, diré. Antes de este viaje, el templo es la cosa que hace que el mormonismo sea muy misterioso para los de afuera. Siempre hubo esta especie de leyenda alrededor de los templos de Satanás de los últimos días, hasta donde yo lo entendía, que hacen cosas secretas allí. Así que estoy Oh, he hablando de oído ese templo. historias. Sí, ese templo en el área de Saint Louis, cada vez que pasábamos por allí. Recuerdo haber pensado debido a estos rumores lejanos, como me pregunto lo que pasa allí. ¿Por qué no dejan entrar a nadie más? Esa fue siempre mi pregunta. ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué voy a ver que se supone que no debo ver? Sí. Ahora, desde entonces, uno de los primeros videos que hice, el templo, el templo es muy poderoso. Icónico del culto y la tradición de los santos de los últimos días, que es muy cautivante para mí. Y creo que le diría a muchos protestantes, porque no sabemos lo que ustedes hacen allí. Yo creía que ustedes iban a la iglesia los domingos. Ni siquiera sabía que existían las casas de reunión hasta que fui a Salt Lake City. Cierto, cierto. Así que lo que he aprendido hasta Está ahora. cerrado los domingos. Por un lado ha sido esclarecedor, por otro lado todavía es bastante misterioso para mí el aspecto esclarecedor del templo, ya que estoy aprendiendo en los primeros 6 a 8 meses de que estoy aprendiendo sobre la restauración y el libro de Mormón. Tenía la impresión de que es una religión basada en obras, que no se puede llegar al cielo a menos que se entre por el templo y se hagan todas las obras del templo. Desde entonces me he dado cuenta que ese no es el caso, que eso es importante en cuanto a la progresión y exaltación y tu lugar, tu posición en el reino celestial, pero eso ha sido clarificador. Todavía es un poco misterioso en cuanto a lo que pasa allí. Quiero decir, sé que hay, ya sabes, dotaciones y bautismos por poder, techos, pero no lo he pisado. Aquí está la cosa. Para mí, solo mi opinión, Evangelio por Greg aquí, creo que no hablamos de ello lo suficiente. Hay algunas cosas muy sagradas allí, pero no hablamos de ello lo suficiente, incluso entre nosotros. Dices que no sabes lo que pasa ahí dentro. Creo que muchos de los miembros que van al templo con regularidad no saben realmente lo que ocurre allí, porque no se habla mucho de ello. Solía haber en el pasado, pero no hay mucha discusión ahora. Correcto. Y luego tienes los lazos masónicos de los que me he enterado, lo que lo convierte en una especie de misterio para mí, porque Tal vez incluso en el lado del retroceso. sí, sí, y mucho de eso vino de cuando estaba leyendo Rough Stone Rolling y algunas referencias a cómo en los últimos, no solo años, ¿no? sino incluso meses de la vida de José, ese papel masónico comenzó a ser llevado a las prácticas del templo y algunas de esas otras cosas. Así que vi un video de Now You Know que la iglesia sacó sobre la masonería y básicamente dijeron, ya sabes, la masonería es algo que no necesariamente reclamamos. Pero al mismo tiempo no nos oponemos a las personas que están involucradas en comunidades masónicas. Sí, así no es como se ve fuera de la iglesia de los santos de los últimos días y los círculos protestantes.
nos mantenemos alejados de algunas de las cosas masónicas. Así que la mezcla de eso desde un punto de vista protestante es como, ¿qué es lo que ustedes entrelazan en esta adoración a Dios? Sí. Así que no hay realmente ningún entrelazamiento, yo no diría, fuera de la historia de la iglesia. Si te remontas a Joseph Smith y otros, eran masones y lo hicieron por un par de razones. Una era la protección, porque estaban siendo atacados todo el tiempo. Y la otra era que Joseph Smith estaba aprendiendo algunas cosas ahí que casi se usan en el templo, pero no es usualmente de la forma en que se retrata. Simplemente no es la forma en que se retrata. Así que ningún santo de los últimos días piensa, bueno, aquí hay mezcla con la masonería. Los masones son tan extraños para nosotros como nosotros lo fuimos para ustedes, ¿verdad? No habría ningún tipo de mezcla en absoluto. No conozco a ningún masón, espero. Sí. 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 Bueno, si no te Si importa no que te pregunte importa que sobre ese pregunte tema, sobre ese he tema, oído muy he poco, oído pero muy como poco. rumores Pero de toda la idea rumores de de toda la como idea de apretones de manos o como cierres y como incluso e ciertas incluso ciertas palabras que tienes palabras que que como tienes que, contraseñas o lo que sea que contraseñas o lo tienes que que sea, recordar que que tienes están que recordar vinculadas que están al vinculadas al ritual ritual del del templo templo e e incluso incluso en en la la otra otra vida. vida. ¿Fue algo Algo de de eso eso fue traído del ritual masónico? Sí, eso es algo muy matizado y es algo de lo que te hablaría más fuera de cámara. Fuera de cámara, la respuesta es más o menos. La respuesta es más o menos. Es Bueno, ese uno es de uno de esos esos temas. temas que quiero Sí, explorar más porque no lo he investigado mucho. sí, y puedo hablarte más sobre eso. Cuando hablamos hace poco, te estaba hablando de algunas de las cosas que algunos de mis intérpretes y cómo voy a través de algunos ayudar a la gente a entender las escrituras un poco mejor. Uno de ellos fue, y creo que hablamos de la procesión real, ¿no? Sí, así que eso es realmente lo que es el templo. Y es el... Cuando Cristo la semana pasada es más o menos la manifestación del templo. Y entonces es el rey entrando, es una procesión pasando por los sacerdocios arónico y de Melquisedec. Llega al templo, llega al velo, y luego debería haber una coronación, ya sabes, y de nuevo para Jesús no la hubo. En realidad fue coronado secularmente por los romanos, así que es más o menos la misma idea. La gente pensaba de esa manera. Esta es una procesión real que está pasando, que estaba ligada antiguamente al antiguo drama israelita, un drama del templo. Se supone que van juntos, ¿verdad? Así que me encanta el simbolismo que los santos de los últimos días son capaces de extraer de ciertos aspectos, porque creo que es importante que si reducimos la fe a ciertos axiomas, no veamos la interacción narrativa que existe entre cómo Dios se ha estado moviendo en y entre su pueblo y cómo nos invitan a entenderlo a través de simbolismos como la comunión. Y lo sé. Esto probablemente no sea compartido por muchos santos de los últimos días, pero incluso en el bautismo, el simbolismo que existe en el bautismo, creo que es una gran manera de contextualizar algunas de esas cosas. De hecho, me recuerda al libro de Hebreos, que habla específicamente del templo. Creo que es en el capítulo 9 u 11, cómo esas cosas son una especie de representación de las cosas celestiales. Ya sabes, son representaciones físicas que simbolizan cómo podemos entender este reino divino de la presencia de Dios en su sala del trono y su voluntad se lleva a cabo. Así que sí, eso es genial. También, y podemos llegar a esto un poco más tarde, pero es para los santos de los últimos días, nuestros cuerpos son muy importantes. En la mayor parte del cristianismo se dice que el cuerpo es la parte maligna, es lo carnal. Y ya sabes, cuando vamos más allá y pasamos al otro mundo, no necesitamos preocuparnos más por el cuerpo. Para nosotros es muy diferente, ¿verdad? Para nosotros el cuerpo es carnal, pero necesita ser dominado, ¿cierto?, por el espíritu. Y nuestra resurrección sería exactamente lo que vemos en los evangelios, ¿verdad? Es Cristo levantándose con su cuerpo y diciéndole a María, no puedes tocarme todavía,
En realidad, lo que acabas de describir está más ligado a cómo lo ven también los protestantes. Así que la idea de que la carne es carnal y todo lo demás, no sé si es así como he experimentado la comprensión de la interacción entre la carne y el espíritu. Creo que en Uní esto podría ser a lo que te refieres, la influencia puritana de, oh, qué gusano soy, y ya sabes, toda la idea de que estamos caídos y algunas de esas otras cosas. Pero, ¿cómo ve la Ciertamente, resurrección? vemos la resurrección como cuando recibimos cuerpos glorificados de la misma manera que Cristo lo hizo, y viviremos para siempre en un sentido físico, físicamente restaurado, física y espiritualmente restaurado. Muy bien, bueno, Sí, eso es diferente de y lo que he hablado con muchos otros protestantes, pero sí, de hecho, no sé si puedo decir que he oído una divergencia de que en muchos de mis círculos, porque creemos que además esto es algo que no hablamos de una tonelada. No creemos que pasamos la eternidad en el cielo. Creemos que pasamos la eternidad en los nuevos cielos y la nueva tierra. Es una realidad física, espiritual y física restaurada. Así que cuando alguien muere y va al cielo y luego resucita, no pasas la eternidad en ese reino celestial. En realidad la pasas en estos recreados, restaurados nuevos cielos y nueva tierra de los que hablamos en Apocalipsis 21 y todo eso. Entonces, sí. sí, en realidad creemos lo mismo, sí. Así que Así que hay un creeríamos ejemplo que la perfecto tierra de algo será que es como renovada y se nosotros, convertirá en el reino celestial o en una esfera de ese reino celestial, por así decirlo. o una esfera de ese reino celestial. Así que claro, sí, eso es un ejemplo Sí, perfecto de algo sí, que ya sabes y lo hago todo el tiempo. O los santos de los últimos días ven esto completamente diferente. Y luego cuando lo investigo pienso, oh, en realidad no lo saben. A veces lo saben. A veces pienso, oh, sí, ellos ven las cosas muy diferentes. Pero esto es, creo, por lo que estas conversaciones son importantes, porque donde hemos escuchado algún punto o tal vez algo no nos fue comunicado claramente en un momento cuando realmente lo ponemos lado a lado, muchas veces las creencias son un poco más similares de lo que nos hicieron sí, creer. sí, sí, exacto. Ahora, ¿has estado leyendo el libro del Mormón? Sí, acabo de Y quería terminar saber segundo cuánto Nefi llevas ayer. ahora. Ya habías terminado primer Nefi la última vez que hablamos. Sí, segundo Nefi lo terminé ayer. Muy bien. Sí, así que quiero saber tu opinión sobre algunas cosas. En primer lugar, cuénteme lo que ha pensado hasta ahora, las cosas que le han llamado la atención, en las que ha dicho, bueno, esto es interesante y me atrae un poco, y también en las que ha Bueno, retrocedido. estoy haciendo videos mientras lo hago. No quiero dejar que el gato fuera de la bolsa demasiado solo porque tengo que guardar algo de contenido para mis videos, pero también estoy tratando de procesar cómo tengo que comunicarlo porque, de nuevo, estoy en el mismo camino de cómo puedo explorar esto con los santos de los últimos días y los evangélicos mientras estoy en este viaje, porque hay ciertos aspectos que no me parecen muy extraños. Ya sabes, las referencias a Jesús y a Dios parece más protestante en su teología que incluso santo de los últimos días. Desde mi punto de vista, un poco más de una visión binaria de la vida después de la muerte, el cielo y el infierno, la santidad de Dios, donde la suciedad no puede o el pecado no puede morar. Es un poco más, habla un poco más en un sentido unificado. No voy a decir que es totalmente trinitario, pero esta idea de un Dios y tres personas se siente bastante familiar a me. Siempre que estudio las escrituras, siempre que llego a las escrituras, hay una especie de dos cosas que realmente estoy siempre tratando de mantener en el corazón. La primera es que esto es algo espiritual. Esto no es académico. Dios no reveló su palabra para que pudiéramos ir en estas búsquedas académicas para diseccionarla forensicamente. Una forma de escuchar a los evangélicos hablar de ella es que es una carta de amor. Es una invitación a conocerlo, su carácter y su voluntad a través de Jesús. Así que cada vez que me siento con la palabra de Dios, hay veces que me siento a propósito no para estudiarla, sino solo para leerla y estar en comunión con Dios. Así que cuando me siento con el libro de Mormón, no quiero entrar en él. No lo considero una escritura. Y ni siquiera es por eso que lo estoy leyendo. Y creo que eso es algo que mi audiencia no está completamente. Creo que la mayoría de ellos sí, pero no todos entienden completamente que no estoy leyendo el libro de Mormón para reflexionar en mi corazón si es verdad. Soy un pastor evangélico y estoy aprendiendo. Si realmente voy a seguir aprendiendo y seguir conectándome con los santos de los últimos días, tengo que leer el libro de Mormón. Quiero decir, eso es central. Entonces,
donde hay algunos que están como programados en esa mentalidad misionera de decir, léanlo, medítenlo y pregúntense si es verdad. Y a pesar de que no lo considero una escritura y no me siento con el libro de Mormón para estar en comunión con Dios, eso no significa que no sea una experiencia espiritual. Eso no significa que cada vez que me siento con Él no diga, Señor, ayúdame a ver la verdad claramente. Quiero escucharte, quiero entender cuál es la verdad. Y eso es realmente el corazón de lo que estoy haciendo. Dicho esto, hay un segundo aspecto en el manejo de las escrituras, y esto está más ligado al ministerio pastoral. Quiero decir, los pastores pasan entre 8 y 20 horas a la semana estudiando la Biblia y buscando la mejor manera no solo de entenderla, sino de comunicarla y aplicarla, porque estamos dando sermones de 30, 40, 50 minutos cada semana. Hay muchas técnicas que utilizamos para llegar al significado de un pasaje de las Escrituras, ya sea un versículo, 5 versículos, un capítulo o un libro entero. Así que ese músculo es realmente fuerte solo porque lo uso cada vez que voy a estudiar y comunicar la palabra de Dios. Así que estaría mintiendo si no lo hiciera. Hay muchas de esas cosas que se disparan cada vez que estoy leyendo el libro de Mormón: crítica histórica, crítica textual, crítica de forma, crítica socioretórica. Y ni siquiera estoy hablando cuando uso la palabra crítica. No estoy hablando de ser crítico en un sentido negativo. Es crítica en el punto de vista de analizar. Cuando digo crítica histórica, estoy haciendo preguntas para analizar el contexto histórico de un pasaje específico. Pensamiento crítico. Hay mucho pensamiento crítico para quien dice que hay que dejar el cerebro en la puerta cuando se lee la Biblia. No lo entienden porque no hay que revisar el cerebro. Así que, como estoy aplicando algunas de esas cosas a la lectura del libro de Mormón, me estoy encontrando, creo, con más áreas que se me complican un poco y tengo que elegir dejar ciertas cosas a un lado y seguir adelante para poder seguir con ello porque lo hago y me quedaré atascado en algunos de los más, lo que yo diría, enfoques exegéticos que normalmente tomaría con la Biblia cuando lo aplico al libro de Mormón. Aquí hay una pregunta candente. Si estás leyendo esto, hay momentos, tal vez ciertos pasajes o historias en los que piensas, alguna vez porque has sido pastor, quiero decir, alguna vez viene a tu mente, sí, así es como formularía esto si lo estuviera comunicando y poniendo en un sermón, o así es como vería cómo esto se aplicaría a principios con los que ya estoy de acuerdo. Y cómo lo comunicaría a una congregación. La forma en que comunicaría cómo he estado enmarcando esas cosas es: creo que hay truismos bíblicos o bíblicamente basados en la exhibición y yo diría que sí, absolutamente. Hay momentos en los que estoy leyendo, estoy mirando mis notas ahora mismo. No quiero revelar demasiado, pero voy a mostrarles una página de mis notas y todo lo que está en amarillo esto es solo en los capítulos 1 al 5 de Segundo Nefi. Cualquier cosa que veas en amarillo son cosas en el libro de Mormón que sé que están directamente relacionadas con cosas que están en la Biblia. Y esto es en los primeros 5 capítulos de Segundo Nefi. Así que todo en amarillo aquí en el margen. Así que en los primeros 5 capítulos estoy escuchando referencias muy directas a Deuteronomio 11, Romanos capítulo 8, Génesis capítulo 3, Génesis 49, una buena parte de los Salmos. Así que sí, en cuanto a los tópicos bíblicos que se muestran, los veo absolutamente ahí. Así que como creyente, para mí, cierto, así que cuando miro esas cosas, eso va a estar por todo es una cosa maravillosa pensar en ti pasando por esto, donde tienes un gran conocimiento de la Biblia, porque vas a encontrar eso por todo el camino. Va a haber ciertos libros, ciertos profetas allí donde es aún más pesado y más denso, pero usted, y de nuevo voy a hablar como si fuera verdad, porque para mí lo es, tienen las planchas de bronce, ¿verdad? Las planchas de bronce son una compilación, no probablemente de lo que vemos como el Antiguo Testamento, y muchos miembros no entienden esto.
No es una compilación de lo que estaba en el Antiguo Testamento necesariamente, pero mucho de ello es porque en lugar de ser, digamos, lo que Judá, el reino del sur, habría compilado y tenido como su Antiguo Testamento, que es lo que tenemos hoy en día, a la derecha, la versión masorética de lo que había sido compilado a través de todos los libros en el Antiguo Testamento, pero es el reino del norte. Sería la compilación de escritos del reino del norte que estaría bajo el legado de José de Egipto, ¿verdad? Bajo Sí, eso tiene José sentido. tienes a Efraín, que se convierte en el primogénito, aunque es más joven, y luego bajas hasta Josué, que es un efraimita, y sigues bajando por esa línea ahí. Por eso, y leerás esto dentro de poco, cuando llegues al Mesías, las planchas de bronce están escritas en egipcio, ¿verdad? Están escritas en egipcio porque el legado se remonta hasta José. ¿De acuerdo? Entonces, las planchas de bronce de las que están sacando, es decir, hicieron lo suficiente para matar a Labán, léelo, para conseguir las planchas de bronce, porque tenían que tenerlas, ¿verdad? Tenían que tener las escrituras, pero no son las escrituras de Judá, son las escrituras de Efraín. Vienen Entonces, del norte. ¿por qué Labán tiene esas planchas de bronce? Supongo que cuando llegaron a su posesión antes del exilio asirio, porque el reino del norte habría sido un exilio en ese momento. Solo puedo decirte por cartas históricas y cosas de segunda mano que Martin Harris, que es uno de los primeros miembros de la iglesia, ¿verdad? Y está trabajando con Joseph Smith desde el principio. Presta su dinero para que Joseph Smith pueda hacer lo que necesita hacer. Él es en realidad el primer escriba de Joseph Smith. Y entonces, ¿has oído hablar de las 116 páginas perdidas? Sí, hice un video sobre Palmira y aprendí sobre todo Martin Harris. Así que Entonces, lo que estás leyendo en primero y segundo Nefi obviamente no son las 116 páginas perdidas, pero las 116 páginas perdidas van a lo largo del mismo periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, serían los primeros escritos, probablemente más de Lehi, no de Nefi. A veces lo llamamos el libro de Lehi que se perdió. No tenemos el nombre del libro, pero eso es lo que se perdió. Pero como él era el escriba en eso y pasó por esas 116 páginas y luego las perdió, recorrió todo el camino desde Pensilvania hasta Nueva York en su calesa. Él sabe exactamente lo que hay allí y le dice a otros que Labán era un efraimita, ¿verdad? Y así Zoram, su sirviente, era también un efraimita. ¿De acuerdo? Y así sería, ya sabes, mi suposición aquí a la derecha es que eso viene por esa línea. Él probablemente está en línea para ser el que tiene los registros. Y él es un general, ¿verdad? Él no puede ser nada más alto que eso porque su familia viene del reino del norte. Es un efraimita. Él nunca va a estar en la realeza, en Judá. Así que, y eso sería lo mismo con Ley. Ley probablemente esté en la corte de Judá, pero está en Manasés. Él es un Josafat. Y así, por eso tendría esos, porque él estaría en ese linaje allí. Pero usted leerá allí, que señor, otros vivían, profetas de los que hablan que no están en el libro de Mormón, pero se refieren a que no están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces tienes Sora, Senic y Zenos y Neom. Y cuando llegas al libro de Jacob, un capítulo entero en el capítulo 5 es la rama de olivo o la alegoría del olivo. Todo eso es de Zenos. Y esos habrían sido profetas del reino del norte, que están en la placa de bronce. Así que están sacando todo esto de las planchas de bronce hasta el final, el libro de Mormón. Y es también, por cierto, por qué el libro de Mormón está escrito en egipcio. Es lo mismo, es su herencia espiritual, por así decirlo, a través de José. Claro. Bien, ese es un contexto útil, sí. ¿Alguna nota, algo específico sobre el capítulo 2 de Segundo Nefi? Es el segundo discurso capítulo de de Nefi. Lehi sobre la oposición en todas las cosas. Adán cayó para que el hombre pudiera ser, los hombres son para que pudieran tener alegría. Mi nota aquí versus 23 a 26 suena muy familiar con algo similar a Romanos 5, 12 a 21 sobre la caída, y todos han caído a través de Adán. Y luego eventualmente en Romanos han sido restaurados a través del único hombre, Jesús. Así que
Sí, Sí, sí. Hay otra sí, cosa, y lo voy a mencionar rápido aquí, pero al final del libro de Mormon, el libro de Mormon y Moroni, vas a encontrar fe, esperanza y caridad. sí. Y es como, bueno, espera un minuto aquí, eso ni siquiera está en el Antiguo Testamento. Ese es uno de esos otros procesos de pensamiento que estás teniendo, deberías pasar por esto. Es como, bueno, probablemente está en las planchas de bronce, ¿verdad? Probablemente hay incluso una versión más antigua de lo que Pablo puede estar tirando, es la forma en que vemos eso. Mientras revisamos eso, sé que no quieres dejar el gato fuera de la bolsa aquí, pero ¿hubo algo? Quiero decir, ¿qué piensas del sueño de Lehi? ¿Te parece? Aplicable en la primera porción del primer Nefi con el árbol de la vida. Sí, sí, primer Nefi que 8 creo que empieza y luego Nefi pasa por lo mismo. Sí, quiero decir, algunas de mis notas aquí lo encontré interesante. Estaba viendo de nuevo un vínculo con el árbol de la vida. Hay una referencia en el versículo 1 acerca de que hay semillas de todo tipo. Ese lenguaje está tomado del capítulo 1 del Génesis. Hay una especie de recreación, en cierto sentido, ligada al árbol de la vida que está ligado a la creación original. Tenía algunas preguntas que fueron respondidas más tarde. Ya sabes, tengo signos de interrogación. ¿Quién es quién? ¿Qué es el edificio de los burladores? ¿No? ¿A quién representan? Tengo una pregunta aquí, pero sé que eso se responde un poco más abajo. Pero sí, y luego sé que a Nefi también se le da la misma visión y un poco más de detalle. Así que sí, 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 genial, genial. Quería terminar repasando algunas diferencias, hablando de algunas de las diferencias que los evangélicos tienen en su teología en comparación con los santos de los últimos días. Usted hizo un episodio sobre los 3 niveles del cielo. ¿Cuál es su opinión al respecto de que haya 3 niveles diferentes de cielo? Quiero decir, no es solo un binario para nosotros, ¿verdad? Es como como el el infierno infierno para para nosotros. nosotros son dos cosas, ¿verdad? Hay como un Son dos infierno cosas, ¿verdad? espiritual, Hay como un que es infierno más a lo espiritual largo de que las está más líneas en de la lo que línea tiene de que lo que pasar. tienes que pasar. Puede haber Puede un haber un infierno en la infierno en la tierra. tierra. Claro, puede Puede haber haber un pago pago por por tus tus pecados pecados y y tal tal vez vez eso eso sea es parte una de la parte de vida donde después de está la la muerte. otra vida. Pero Pero para para nosotros nosotros solo hay un solo hay lugar un que lugar es realmente que el es infierno, realmente el que es la infierno, oscuridad que es la exterior, que está oscuridad aquí al exterior, amanecer. que es tu Claro, amanecer, correcto. ¿verdad? Para los peores hijos de Dios. Y todos los demás están en algún lugar del cielo, pero en diferentes niveles. Sí, así que desde una perspectiva evangélica creemos que hay ciertos, no creo que los llamaría niveles. Creo que habría ciertos aspectos de cómo se manifiesta esa gloria en la otra vida y dónde se apaga esa gloria o dónde no existe desde el punto de vista de alguien que no existe eternamente en la presencia de Dios. Creo que en la teología evangélica se ha mitificado un poco el origen del infierno y pensamos en él como un lugar de fuego con demonios corriendo alrededor de la gente con orcas. Y creo que desde nuestro punto de vista, definitivamente creemos que hay un lugar donde hay angustia eterna. La angustia está ligada más a ser separado de nuestro lugar legítimo creado y que está en la presencia de Dios Todopoderoso. Y donde estamos eternamente separados de eso, ese es un lugar infernal. Esto se pone un poco semántico, así que no estoy escribiendo esto en tablas de piedra. Pero creo que es importante entender que no estamos necesariamente pensando que Dios tiene la misión de enviar a la gente al infierno. Y creo que así es como el Dios protestante o incluso católico puede ser visto. No es así. Ya estamos en el camino al infierno porque somos seres caídos, porque estamos en nuestro pecado. No es que haya un Dios corriendo por ahí queriendo mandar a la gente al infierno. En realidad hay un Dios que va por ahí rescatando a personas que ya se dirigen hacia allí. Y esa misión de rescate se manifiesta a través de su Hijo, Jesús. Entonces, como eso juega en la eternidad, diríamos que el bema sea de Cristo, donde para todos los intentos y propósitos, eso es un juicio de tus hechos, pero no está necesariamente atado a tu destino eterno. Ese sería el gran juicio del trono blanco al final de todas las cosas. Pero que hay un momento o un punto en el que aquellos en los que el tipo de selección se lleva a cabo y los que están verdaderamente reconciliados con Dios Todopoderoso pasará la eternidad con Él y los que no lo son, no lo son. Ahora, en una forma de pensar reformada y saturada en la teología del siglo XX,
siglo XXI, las cosas se han vuelto bastante rígidas. Creo que empujar contra cualquier tipo de idea de universalismo para decir entonces, y si hay gente como los nativos americanos que nunca han oído hablar del evangelio, bueno, ahí es donde yo iba. Apesta ser ellos, ya sabes, están en el infierno para siempre porque hay una progresión lógica que la gente tomará como, bueno, ellos simplemente no eran los elegidos, no escucharon el evangelio, así que no pueden ir al cielo. Usted Ese se es un punto inclina de un poco vista más hacia el bastante rígido, calvinismo. creo, para la gran mayoría. Sí, y creo que para la gran mayoría de los evangélicos en este momento hay un residuo de eso porque eso fue, creo, algo más frecuente en la teología del siglo XX. No es que no se incline hacia el universalismo, pero también está diciendo que no vamos a especular allí. Creemos que Dios es justo, creemos que Él es el juez y creemos que juzgará correctamente y juzgará dentro de su bondad y su gracia. Se lo dejaremos a Él. No necesitamos una respuesta. Podemos tener fe en el hecho de que Él se encargará de eso como tiene que ser. Pero no creemos que haya múltiples niveles de cielo en el sentido de que basado en, tú sabes, si cumples ciertos requisitos, llegas a un nivel más alto. Simplemente creemos que Dios nos está redimiendo de nuevo en el jardín con Él. Y si usted es un trabajador a las 6 de la mañana o al mediodía o en la última hora del día, que la redención es la redención. Y aquellos que son redimidos pasan la eternidad con Él. Así que Sí, así que por nuestra parte, eso es una gran parte de por qué hacemos todo el trabajo del templo que hacemos, ¿verdad? Así que estamos haciendo los pactos, los bautismos por los muertos, ¿verdad? Y todos los pactos que hacemos en el templo, lo haces por ti mismo una vez. Correcto, así que cuando lo haces la primera vez es como, quiero decir, como digo esto, es como el bautismo con esteroides, ¿verdad? Es como si estuvieras haciendo pactos adicionales más allá de lo que sería tu bautismo, ¿verdad? Claro, pero de nuevo, volviendo a la idea del cuerpo, creemos que tiene que hacerse en un cuerpo físico, pero puedes hacerlo por poder, como Cristo sufrió en la cruz y en Getsemaní, con un cuerpo, en su cuerpo, por nosotros. ¿Cierto? Se hace por poder. Así que para nosotros es como si fuera la vida de Cristo, ¿verdad? Estamos pasando en nuestros cuerpos, pasando por los pactos que creemos que son ordenanzas salvadoras, ¿verdad? Para otros, para que todos los nativos americanos, todos los que han estado en la tierra, tengan la oportunidad de aceptar o negar esas cosas y que todos sean enseñados. Para nosotros, cuando Cristo deja la tierra después de la cruz y se ha ido por esos 3 días, Él está predicando u organizando en la otra vida, ¿verdad? Para tener los misioneros y tener toda la enseñanza del Evangelio de Jesucristo puesto allá afuera. Y entonces es como aquí, ¿verdad? Podemos aceptar algo o rechazarlo. Podemos aceptar las ordenanzas o rechazarlas. Pero para nosotros eso da a todos exactamente la misma oportunidad, sea en esta tierra y en esta mortalidad o no. Todo el mundo tiene la oportunidad, por así decirlo, de ser bautizado, diremos, ¿verdad? Todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio y aceptarlo o no. Ya hablamos de esto anteriormente, pero te lo preguntaré de nuevo. ¿Creemos en el mismo Jesús? es la pregunta del millón, ¿no? Esa es mi búsqueda. Por un lado, hay una parte de mí que dice, estamos hablando del Jesús nacido en Nazaret de una virgen. Probablemente estamos hablando del mismo Jesús, pero luego hay otros aspectos de su origen y ya sabes, los hermanos espirituales, hermano de Lucifer, todas esas otras cosas que yo soy como, sí, eso es que es un tipo diferente. He oído a una persona describirlo antes. Es como, tenemos la misma madre, es como, bueno, los dos tenemos un individuo del que nacimos al que llamamos mamá y ya sabes, crecimos en su vientre de manera similar y todas esas cosas. Y tenemos una relación similar con ella. Así que creemos que tenemos la misma madre. Correcto. Bueno, no necesariamente como derecho y función. Sí, pero eso significa que es exactamente la misma persona. Y creo que esa es una pregunta del millón de dólares que incluso estoy persiguiendo. ¿Creemos en un Jesús diferente?
o creemos en cosas diferentes sobre el mismo Jesús. Y creo que eso es parte de lo que estoy explorando en el canal. Sí, sí, creo que lo que estaba diciendo cuando hablamos de eso era, creo, para mí la mayor diferencia es la naturaleza, ¿verdad? En otras palabras, ambos creemos en el niño que nació en Belén para casarse. Y eso es lo que adoramos, ¿verdad? Ambos creemos que Él creció gracia por gracia, y enseñó en parábolas, y sanó, y sufrió, y murió en Getsemaní y en la cruz, y resucitó, y es el Hijo de Dios. Ahí es donde empezamos a hablar de la naturaleza de Dios más allá de eso, creo. Y ahí es donde las cosas se ponen un poco diferentes. Sí, sí, Lo así más es. Y importante para mí cuando veo esas cosas es decir, bien, para Jeff, Jesucristo es su Salvador, pagó por sus pecados y sacrificó todo por amor. Creo que esa parte, por cierto, por la parte del amor, es muy importante en comparación con otras religiones fuera del cristianismo y en la condescendencia sí, a la derecha de rebajarse. Y eso es lo que creo, ¿verdad? Yo creo esas cosas y ese es el núcleo de mi creencia. Es que Jesucristo murió, sufrió y resucitó en esa última semana y luego es como, está bien, más allá de eso ahora tenemos una naturaleza de Dios que quiero describir. insistiré un poco más en mi respuesta en un ámbito más práctico. Y es que he hablado con gente y hay un tipo en particular con el que estoy hablando que es un santo de los últimos días. Él personalmente siente que la doctrina y las prácticas religiosas se han convertido en una especie de carga para su comprensión de Dios y Jesús y algunas de estas otras cosas. Y siente que a veces los santos de los últimos días se concentran en las cosas menores y pierden el punto o el corazón de la ley, pero que él sigue siendo un santo de los últimos días practicante. Y él, con voz temblorosa y lágrimas corriendo por su rostro, dice que cuando pienso en lo que Jesús hizo en la cruz por mí, para redimirme, para sacarme de mi pecaminosidad a un lugar de restauración ante Dios, él dice, estoy eternamente agradecido por eso. Si no fuera por Jesús, no tendría esperanza. Escucha, no me importa dónde vas a la iglesia el domingo por la mañana. Si ese es el testimonio que me proclamas, no voy a decirte que no eres cristiano. No te voy a decir que esa es una proclamación sagrada, que Él está testificando que en última instancia es entre Él y Dios de la misma manera que en última instancia mi salvación es entre Dios y yo. Pero ahí es donde algunos cristianos podrían querer presionar y decir, sí, pero y tratar de descalificar ese testimonio. Y yo no voy a hacer eso. Creo que hay una hermosa proclamación de la obra salvadora de Dios, no solo a través de Jesús, pero la esperanza que Él que trae que estoy bien con. Así que sí, Sí, eso es genial. Bueno, Jeff, ¿a dónde planeas llevar el canal? ¿Cuáles son tus planes futuros con esto? en realidad quiero centrarme en Él aún más desde el punto de vista del tiempo y los recursos. Ha sido un proyecto paralelo y parece estar resonando con tanta gente. En mi opinión, está aclarando por qué es importante que mantengamos esta conversación y que sigamos avanzando juntos por este camino. Espero poder dedicarle más tiempo en 23. Me encantaría eventualmente hacer un podcast y tener más de un tipo de entrevista conversacional además de Hello Saints. En cuanto a los videos que están por venir, es la lectura del libro de Mormón. Creo que iba a publicar de 4 a 6 videos. Probablemente va a ser más como 7 a 10 videos, como yo soy una especie de conseguir mantenerlos en marcha. Así es, absolutamente. Sí, así que voy a hacer eso. Voy a ir a la iglesia por primera vez. Tengo una idea para un video que me encantaría hacer. Ibas a hacerlo el mes pasado, pero no funcionó lo de ir a Nashville, Tennessee. Ya sabes, esto es en la hebilla del cinturón bíblico y hacer una entrevista de hombre en la calle con evangélicos del cinturón bíblico. ¿Qué piensan de los santos de los últimos días? ¿Qué piensan de la restauración y del mormonismo? Les digo que va a ser un video fascinante si lo logro. Y por último, creo que también voy a hacer una especie de... Quiero traer a los santos de los últimos días a mi experiencia para tener su perspectiva. Ya he hablado con un par que
Quiero que y me vengan den a la sus iglesia pensamientos y sus conmigo y me den perspectivas de sus algunas de esas pensamientos y cosas. sus No perspectivas lo y sé. algunas de esas cosas. Seguiré forjando este camino de Así que no caridad, sé. dignidad y Seguiré respeto, forjando este incluso si camino hay áreas de en las que no estamos de acuerdo, caridad, pero dignidad también y respeto, incluso si para hay áreas encontrar en las que no puntos en estamos de común en acuerdo, Cristo para que pero podamos también hablar de encontrar estas puntos en cosas común en importantes de Cristo las que para que estamos podamos hablando hablar hoy. de Bueno, estas creo que cosas una de las importantes cosas de que las que resuenan estamos tanto hablando con los hoy. santos de Entonces, los últimos días es que ustedes tienen esta manera concienzuda de traer estas cosas a, ya saben, no traerlas a la luz, a los santos de los últimos días, sino ver cómo las traen a la luz, ¿cierto? Y ver cómo exploran esto. Y eres un buen tipo, y por lo que es fácil de poner un poco de confianza allí, a la derecha, un poco de, hey, está bien, puedo escuchar a este tipo. Quiero oír lo que tiene que decir y luego convertir eso en realidad. Wow, estoy muy emocionado de escuchar lo que tiene que decir sí. sobre el libro de Mormón y viniendo de la perspectiva de un pastor evangélico. Es bastante fascinante. Sí, bueno, eso es muy amable de tu parte. Y quiero decir, honestamente, realmente viene de un corazón que cree absolutamente positivamente que los santos de los últimos días merecen cada onza de dignidad y respeto. Cuando hablamos de estas cosas, creo que durante demasiado tiempo ha habido una degradación hasta el punto de casi deshumanizar a los santos de los últimos días cuando se trata de donde divergen del pensamiento cristiano ortodoxo, donde podemos tratarnos unos a otros con caridad y dignidad. Ahí es donde tiene lugar la relación, y donde existe la relación es donde existe la vida, y donde existe la vida. Ahí es donde las cosas se ponen realmente emocionantes porque conectamos y para eso estamos hechos. Así que el hecho de que las personas se sientan conectadas a este esfuerzo y que mi corazón esté siendo bien recibido es recíproco. Como cualquier amabilidad que la gente está recibiendo, ya sabes, percibiendo de mi vibración, estoy recibiendo la misma percepción de los santos de los últimos días, que es por lo que esto es una especie de bola de nieve, porque hay una amabilidad de retorno y una invitación y realmente respeto que te he estado recibiendo de los santos de los últimos días, que es por lo que creo que esto es solo una buena combinación. Impresionante, Jeff. Muchas gracias. De nuevo, gracias por venir al programa. Su canal de YouTube es Hello Saints. Vayan a verlo. Creo que realmente lo disfrutarás. Gracias por venir, Jeff. Gracias por recibirme.